días, ¿qué tal? Veo que se siguen conectando 165 y vamos sumando participantes. Quiero darles la bienvenida, muy buenos días, a este programa Prevenir 2023. Mi nombre es Elisa Soto y los voy a estar acompañando en esta nueva edición. En este caso, hoy vamos a desarrollar el cuarto seminario pensado para ustedes y para poder capacitarnos. Antes de eso, les vamos a contar o les vamos a mostrar en todo caso algunos indicadores que tienen que ver con estos 27 años desde que se creó el sistema. Bueno, hay distintos instrumentos que se involucraron, actores, empleador, trabajador, Estado, ARTs, responsabilidades de las ARTs, ¿no? Según las características del empleador, y hay indicadores que marcan positivamente o sin duda el desarrollo de este sistema, como bien señalaba, que desde hace 27 años está implementado. Fíjense la evolución de las acciones de prevención, qué diferencia. Es importante aclarar que el programa Prevenir tiene alrededor de ya 48.661 personas capacitadas y vamos por más, obviamente. Bueno, ahora sí, regresamos, como dije, con un nuevo seminario vinculado a la seguridad y salud en el trabajo. Este es el cuarto seminario de 10 seminarios que se han pensado, al igual que 5 cursos virtuales que se van a plantear, se proponen para la actualización profesional. También me interesa aclarar que las 17 ARTs que están nucleadas en la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, desde hace 13 años y con el aporte técnico, la coordinación técnica de FISO, vienen realizando estos ciclos de actualización profesional. También es importante agradecer a las 33 instituciones que hacen posible que esta cultura de la prevención y la concientización y la información sobre salud y seguridad en el trabajo sean posibles. Así es que muchas gracias también a ellos. Por otra parte, les vamos comentando, se sigue sumando gente, ya estamos por superar las 200 personas y eso está muy pero muy bueno, con lo cual los invito también a seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. También pueden consultar todas las actividades y las acciones que realizamos a través de nuestra página, que es www.wardprevenir.ar, ahí pueden consultar y ver todas las actividades que se realizan, y también les pedimos que en caso de que puedan subir fotos y compartir, no se olviden de incluir el hashtag Prevenir 2023, y si es que lo hacen a través de Instagram, por favor les pedimos que nos arroben como programa Prevenir 2023. Así es que bueno, ya planteamos esa consigna, por decirlo de alguna manera. También les quiero contar, esto es un Zoom, la idea es que podamos establecer un ida y vuelta, una interacción entre ustedes y nosotros, y obviamente el especialista, con lo cual les vamos a proponer 2 actividades que guardan relación con esto que les señalo, con la interacción. Por un lado, las votaciones. ¿Qué son las votaciones? Vamos a proponerles consignas con distintas alternativas, distintas opciones para que ustedes voten en el momento, en vivo, y podamos conocer sus experiencias, podamos de alguna manera saber qué es lo que saben o conocen acerca de lo que se va a desarrollar. Por supuesto, quiero aclarar que son absolutamente anónimas para su tranquilidad. Y por otro lado, sobre el final de la exposición, vamos a plantear o proponer un sistema de preguntas y respuestas. Obviamente descontamos que por favor no se realicen comentarios ni preguntas que ofendan, que tengan que ver con género, raza, que agravien o que desprestigien a alguna marca u organización. Eso lo vamos a hacer sobre el final del seminario.
Bueno, seguimos avanzando y ahora sí me interesa poder comentar a quién tenemos, es decir, quién está hoy nuevamente con nosotros para poder compartir un poco todo su conocimiento. En este caso vamos a desarrollar el seminario sobre prevención de riesgo por posturas en el agro y lo va a realizar el licenciado Pablo Mercado. Pablo Mercado es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo por la Universidad Tecnológica Nacional, es especialista en Ingeniería Ambiental también por la UTN, es ergónomo senior nivel 2, por el IRAM, docente en el Consejo Médico de la Provincia de Córdoba y miembro activo de la Asociación de Ergonomía Argentina. Bueno, tengo el gusto enorme, en nombre de WART y del programa Prevenir, Pablo, de darte la bienvenida y agradecer que estés con nosotros nuevamente. Hola Eli, buen día, buenos días a todos los que están conectados del otro lado. Así que bueno, muy agradecido de que podamos participar desde ADEA y ergonomizar un poco nuestro territorio a través de justamente este tema bueno, que es la prevención de riesgos en posturas forzadas en el agro. Buenísimo. Bueno, Un antes de placer. comenzar a escucharte con total atención, vamos con la primera votación, de manera de ir de alguna manera entrando en clima. A ver, queremos que nos respondan si participaste del seminario anterior con Pablo Mercado, es decir, el mismo disertante de hoy estuvo la semana pasada. ¿Participaste? Contanos si sí o si no, para tener una idea. Vamos a ver, Pablo, a ver cuántos estuvieron con nosotros la semana pasada. Sí, un poco la idea que es de que los que ya participaron, digamos, y por ahí los conceptos que se vieron en el seminario anterior, la idea es, digamos, poder avanzar un poquito más. Igual si hay participantes que no pudieron ver, no pudieron estar conectados en el seminario anterior, por ahí podemos ampliar un poquito más los conceptos porque sería muy importante esta introducción para poder comprender la ergonomía y el desarrollo de la prevención de riesgos, obviamente de lo que es posturas forzadas. Por supuesto. Bueno, te cuento que ya tenemos los resultados, Pablo. El 37% sí participó de tu seminario anterior, es decir, del tema que abordaste anteriormente. Y el 63%, es decir, tenés público nuevo, auditorio nuevo, dice que no participó del seminario anterior. Así es que bueno, más o menos ahí tenés 60-30 o 60-40 para tener una idea cómo viene ese auditorio. Bueno, Buenísimo. te dejo 235 Dale. participantes, así es que bueno, adelante Pablo, te dejo con esta primera parte de tu presentación. Bueno, Eli, gracias. Muchas gracias. Ahí voy a compartir la presentación. A ver. Ahí necesito que me habiliten la función para compartir la pantalla. No sé, no se puede, Eli. Quiero compartir la A pantalla, ver, digamos. A ver. y ahí van a ir haciendo los ajustes necesarios. Sepan Ahí del está. otro lado que esto es en vivo, Sí, tal cual. no está grabado. Tranqui. Y esto es una manera de que realmente sepan que es así. Así que bueno, ahora Ahora sí, sí. veo que lo puedes compartir. Adelante, Pablo. Bueno, Eli, gracias. Muchas gracias. Bueno, gente, bienvenidos. Primero, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario de prevención de riesgo por postura forzada en el agro, que bueno, la idea es que a través de esta disciplina, la ergonomía bueno, y el análisis de riesgos biomecánicos, podamos desarrollar, ¿no es cierto?, eh, este tema que nos trae el seminario. Bueno, como introducción, les quería contar de que yo como ergónomo pertenezco a ADEA, que es la Asociación de Ergonomía Argentina, ¿sí?, que se fundó por allá por el año 2002, con un grupo de ergónomos bueno, que fueron trayendo esta disciplina que en el país no era muy conocida y que, bueno, a través de poder estudiar en el exterior,
vinieron, digamos, y fueron desarrollando, ¿no es cierto?, en el territorio nacional. Bueno, un poco esta asociación trata digamos, de nuclear, digamos, la idea es, el objetivo es nuclear los ergónomos, ¿no es cierto?, y todos los profesionales con, digamos, digamos que tengan profesiones afines, ya sea ingenieros, médicos, diseñadores industriales, kinesiólogos, en fin, kinesiólogos, en fin, hablo hombres y mujeres, digamos, como, como un todo, ¿no es cierto? Entonces, eh, la idea es, y los miembros activos son, obviamente, los ergónomos, y los que no son activos son los que están nucleados con profesiones afines. Eh, el objetivo es ergonomizar digamos, la región, desde nosotros, desde acá, desde la Argentina, a través de ADEA, y desde ULAERGO a través de la Unión Latinoamericana, ¿no es cierto?, que nos une como región del sur, ¿no es cierto? Entonces, es importante de a poco ir metiendo la ergonomía, digamos, haciendo que sea participativa. Entonces, yo como humilde socio que soy, ¿no es cierto?, activo, llamo a que, bueno, a que se siga difundiendo la ergonomía del país, que, bueno, que los que quieran participar están las puertas abiertas, ¿no es cierto? Ahí está la dirección de mail en internet, ¿no es cierto? Y bueno, es importante que se tenga en cuenta eso como marco base, sumado a que, bueno, también se han dado diferentes pasos, y muy importantes, que los últimos son relacionados a poder unificar un poco como es el estándar, digamos, de los profesionales a través del IRAM, ¿cierto? Donde, bueno, a través de su sello logramos que asegurar la calidad del servicio, de la unidad de nosotros como profesionales. Entonces, bueno, son todos avances que se van sucediendo, al igual que otros países, como Chile y Brasil, ¿cierto? Países vecinos, hermanos, Uruguay, en los cuales vamos todos transitando ese camino, ¿no es cierto?, para poder seguir creciendo y ergonomizando la región. Bueno, motivos para hablar de ergonomía en el día de hoy, y tenemos un montón, ¿no es cierto? Justamente en el día de hoy, tratar el tema ergonomía desde las demandas biomecánicas, ¿no es cierto? Puntualmente, como condición de trabajo, eh, y teniendo en cuenta siempre, ¿no es cierto?, que la optimización de los sistemas de trabajo van a mejorar de forma positiva el rendimiento laboral de la productividad de las personas y su calidad de vida, ¿no es cierto? Está todo directamente relacionado. Y siempre con el espíritu desde lo preventivo, ¿no es cierto? Desde la prevención de la salud, de los factores de riesgo, ¿no es cierto? Para reducir el tema de los trastornos musculoesqueléticos, que, bueno, que es un tema de salud, ¿no es cierto?, de salud laboral, que, bueno, que inclusive todo el marco legal argentino y las normas que citamos internacionales, su espíritu es la prevención de los factores de riesgo y el impacto que tienen en la salud de las personas. Bueno, se me ocurrió poner un ejemplo de los comportamientos de los metales, ¿no es cierto?, de la dureza, de cómo es su duración, ¿no es cierto? Eh, los metales, por ejemplo, los metales preciosos, o, o lo que tienen composiciones que son fabricados, diseñados para una cierta función, ¿cierto? Y que están expuestos a resistencia, ¿no es cierto?, a tensiones, y bueno, son diseñadas para eso, ¿cierto? Entonces cumplen con esa función hasta que llega un momento cuando se exige más de lo que pueden dar, ¿no es cierto?, cuando ya cumple su, su, su capacidad de resistencia o sobrepasa, obviamente puede que fallen, ¿cierto? Puede que fallen. Entonces, comparándolo con las personas, si nosotros sometemos a diferentes variables,
en un sistema de trabajo o en un ambiente laboral, con respecto a la presión, ¿no es cierto? A presionar a las personas para que tengan que cumplir ciertos objetivos en un determinado tiempo, sin el descanso, sin el debido descanso, por ahí cuando hay procedimientos de trabajo o no le damos las herramientas necesarias, ¿cierto? En la configuración de las tareas, ¿sí? Entonces en esas situaciones de trabajo vamos a ver, ¿cierto? Que aumenta la posibilidad de que la persona falle, no solamente que falle, sino también que se accidente. ¿Sí? Y muchas veces o pasa de que no solamente los accidentes, sino también comienzan a producirse deterioros, ¿sí? En su sistema musculoesquelético que terminan en enfermedades, ¿cierto? En enfermedades profesionales, ya sea listada o no listada, pero tienen que ver y están relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no le podemos pedir a una persona que se comporte como un metal, ¿cierto? O como un diamante. No le podemos pedir. Entonces, es necesario que de una u otra manera, ¿cierto? Se tenga en cuenta, ¿sí? La capacidad y limitación de las personas y cuáles son los objetivos de productividad que nosotros tenemos, siempre brindando las herramientas necesarias, ¿sí? Para que esa persona no se sobreesfuerce, ¿sí? Por eso, muchas veces se le suele pedir a las personas que hagan un esfuerzo extra para cumplir con un objetivo. Y muchas veces no es lo correcto, porque justamente cuando no se le da las herramientas necesarias para poder cumplir con ese objetivo de productividad, en el camino ocurren estas cosas. Entonces, bueno, es un punto para reflexionar, para pensar, para tener en cuenta el sentido común, ¿cierto? Y aplicando los conceptos de ergonomía. Si bien de ergonomía, ergo, es trabajo, y nomía es normas, leyes, donde esta multidisciplina estudia el trabajo, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿sí? Todos los factores que afectan la salud de los trabajadores y su productividad, ¿no es cierto? También es una disciplina integrativa, anticipativa, ¿sí? Que tiende desde el diseño a crear sistemas, herramientas, puestos de trabajo, dispositivos, ¿sí? Que se adecúen a las capacidades y limitaciones de las personas, ¿sí? Por eso es que busca entender las interacciones entre el hombre y los elementos del sistema, ¿sí? Entonces, este sistema del trabajo nos lleva a estudiarlo como un todo, ¿no es cierto? Con todas sus esferas, inclusive desde la ergonomía y los factores humanos, ¿sí? Por otro lado, esta profesión, ¿no es cierto?, aplica el diseño, teorías, principios, y todo lo que tenga que ver con los métodos que tenemos a disposición para poder optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema. O sea, teniendo en cuenta que nosotros como ergónomos, nuestro rol es contribuir, ¿no es cierto?, a la evolución de que todas esas tareas, trabajos, ¿sí?, y el entorno del sistema, ¿no es cierto?, sean compatibles con las capacidades y limitaciones y habilidades, ¿no es cierto?, de las personas que lo componen, ¿sí? Siempre la ergonomía pone como centro de estudio a la persona. Así es. Entonces, un poco lo que hacía alusión del tema anterior, y sumado a esta definición de cómo se aplica la ergonomía y el concepto que tenemos de ergonomía, ¿no es cierto?, van de la mano, teniendo en cuenta que la persona se pone en el centro, ¿no es cierto?, en el centro de estudio, para lograr optimizar, por un lado, que se trabaje sin dañar, sin afectar la salud, ¿no es cierto?, de todos los trabajadores, teniendo en cuenta la prevención de riesgos, desde los biomecánicos, y el resto, ¿no es cierto?, que componen al sistema del trabajo, como así también cumplir, ¿no es cierto?, con todos los estándares de productividad, con los objetivos de producción, ¿sí?, que se necesitan para que ese trabajo sea sustentable en el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno,
como les decía, como objeto de estudio, como centro de estudio, siempre va a ser el ser humano, ¿sí? Entonces, en base a cómo nosotros vemos el trabajo, cómo abordamos el trabajo con esta visión ergonómica, debemos comprenderlo para poder transformarlo a través de métodos, ¿sí? Objetivos, siempre, pero siempre mejorando, ¿sí? La salud biopsicosocial de los trabajadores, ¿sí? Teniendo en cuenta que según la OMS, la definición de buena salud no es solamente meramente que una ausencia de una patología o una enfermedad, sino es un bienestar y un estado de equilibrio biopsicosocial de las personas. Bien, entonces bueno, dicho esto, vamos a encuadrar todos estos conceptos que tienen que ver con el marco legal argentino, en los cuales se desarrolla la ergonomía, cómo fue evolucionando en el tiempo. Por allá por el año 2003 surgió la resolución 295, ¿sí? Donde bueno, se desarrollaron especificaciones técnicas sobre ergonomía y los levantamientos manual de carga, ¿no es cierto? Que son lo que competen en ergonomía, al igual que eh, hubo también temas de movimiento repetitivo, pero bueno, eh, en fin, donde se desarrolló el NAM, estaban las tablas, ¿no es cierto? Había 3 tablas, digamos, para manejo manual de carga, métodos de evaluación, digamos, de cómo evaluarla, y bueno, definía los pesos. También estaba ya incorporado el tema del PEI, que es el Programa Integrado de Ergonomía, que bueno, estuvo en sus inicios, sus primeros pasos, la ergonomía acá en Argentina, que bueno, después con el paso del tiempo, hubo ahí un pequeño vacío, ¿no es cierto?, legislativo, y después en el año 2015 salió la resolución 886, donde bueno, hubo un protocolo de ergonomía, donde se fueron definiendo y mejorando la aplicación, ¿no es cierto?, para que sea ergonómicamente más fácil de poder aplicar y cumplir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, siempre con el espíritu de la prevención, de los factores de riesgo, de los trastornos musculoesqueléticos, ¿no es cierto? Siempre con ese espíritu, las resoluciones fuimos avanzando, ¿cierto? Este, para mejorar la salud y la seguridad de todos los trabajadores que componen este sistema de riesgo del trabajo. Entonces, bueno, luego fueron saliendo otras resoluciones, ¿no es cierto?, que establecen los límites máximos de traslado de los pesos de objetos de forma manual, perdón, de forma para empuje o tracción, ¿sí?, de objetos pesados, ¿sí?, el empuje y el arrastre, ese factor de riesgo. Después, bueno, en el año 2016, ¿sí?, desde el SRT, hubo una prórroga, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de la resolución, ¿sí?, este, del anexo, del punto 5, el anexo 3, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo lo que es las acciones correctivas, el seguimiento, en fin, la última parte del programa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la gestión de riesgo. Después, por allá por el año 2018, fueron saliendo otras resoluciones, 18, el año 2020, que tienen que ver con la limitación de peso para bolsas de cemento, ¿sí?, en la industria de la construcción. Después, para los productos cárnicos, también se limitó a 25 kilogramos, la manipulación manual, ¿no es cierto?, de animales, ¿no es cierto?, de la carne. Entonces, bueno, eh, se fue, eh, se fue incrementando, se fue ergonomizando el marco legislativo, ¿sí? Y desde el punto de vista, o sea, de los factores de riesgo biomecánicos, ¿sí? No olviden que un poco desde la definición de ergonomía o lo que planteamos desde la ergonomía y los factores humanos, que en realidad son de estándares de la IEA, o sea, desde la Asociación Internacional de Ergonomía, en la cual nosotros estamos nucleados, ¿sí? Desde la IEA, la ULAERGO, ADEA, ¿sí? Son las asociaciones en las cuales nosotros direccionamos o de una u otra manera son los direccionamientos que tenemos, digamos, de los conceptos de ergonomía, que van más allá de los riesgos biomecánicos, ¿sí? Entonces, bueno, metiéndonos en la resolución 886,
Sí, este protocolo. Pablo, Sí, antes de que Eli. avances con la resolución, llegó el momento de que continúen participando del otro lado los Sí. 283 participantes, te cuento que fue subiendo, y queremos que respondan justamente con respecto a esto. Resolución 886/15. ¿Implementaste esta resolución de la SRT? Coméntenos si sí o si no. Es muy probable porque, por lo que veía Pablo, es muy importante cómo se fueron sumando, ¿no? Digo, recaudos o cuidados desde el punto de vista ergonómico a través de las distintas resoluciones. Así es, Eli. Así es. Hoy, hoy en día, la resolución esta 86, eh, digamos como que su espíritu de prevención, en conjunto con las otras resoluciones, con la 295 y todas las que fueron saliendo posteriormente, son muy necesarias, la aplicación, ¿no es cierto?, la implementación eh, en el sistema del agro, ¿no es cierto?, para que pueda haber una mejor calidad de trabajo, Por no solamente supuesto. desde el punto de vista de la salud, sino también productivo, ¿sí? Justo Porque te está iba a muy decir eso. relacionado, ¿sí? Sin duda, la Eh, productividad tiene que ver con eso. Bueno, te cuento que sí, que en parte evidentemente sí, digo, toman en cuenta esto, antes de haberte escuchado ya lo tomaban en cuenta porque el 62% dice que sí le implementó la resolución en algún momento y el 38% dice que no. Así que bueno, especialmente para ese 38%, para que sepan mejor y para recordarles al 62, viene muy bien que avances con tu presentación y hables de la resolución, Pablo. bueno, gente, la verdad que bueno que sean más datos positivos que hayan podido implementar que los que no. Entonces, los que no están a tiempo, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, de esta resolución, del programa de ergonomía, ¿no es cierto?, de la gestión de la ergonomía que nosotros necesitamos para mejorar la calidad de vida del trabajo y la productividad, ¿cierto? Abordando desde los riesgos biomecánicos este protocolo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una introducción para poder identificar los factores de riesgo, evaluar las tareas, ¿cierto? Este, y obviamente que de acuerdo al resultado que dé esa medición, ese diagnóstico, a través de la evaluación y los métodos ergonómicos que se utilizan, de riesgos biomecánicos, ¿no es cierto? Eh, Poder definir medidas preventivas, ¿sí?, que van a impactar, ya sea a corto plazo, mediano, largo plazo, ¿cierto? Van a impactar en la seguridad, la salud de los trabajadores y el rendimiento del sistema. Entonces, para ello es necesario no solamente definir las medidas preventivas, correctivas, sino hacer un seguimiento, gestionarlo para que se cumpla y obviamente que una vez cumplido esas acciones correctivas, es necesario volver a evaluar, hacer un diagnóstico para saber si esa implementación de esas acciones correctivas lograron bajar el nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, por eso remarco que es muy importante la aplicación de esta resolución. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente placa, ¿sí? Donde vamos a desarrollar un poquito cómo podemos ir desarrollando el problema de ergonomía, que tiene que ver con que hay que formar, ¿cierto? Es importante de que se logre con los asesores de higiene y seguridad, sobre todo en el área del agro, es por ahí más complicado desarrollarlo como en una empresa, ¿no es cierto?, de manufactura, por el hecho de que las estructuras no son iguales, son diferentes las estructuras de empresa, ¿no es cierto? Entonces, por ahí el espíritu de la resolución o lo que marca se complica, pero bueno, de una u otra manera es necesario aplicarlo, ¿no es cierto? Aplicar el protocolo de ergonomía a través de la gente de higiene y seguridad, medicina laboral, ¿sí? De la forma del ingeniero agrónomo, ¿no es cierto? De la forma que sea mejor, ¿no es cierto?
para poder aplicar este proceso del programa, ¿cierto? Que tiene que ver con justamente la identificación de los factores de riesgo en el puesto de trabajo, de acuerdo a la actividad que se realiza, ¿cierto? Las tareas, evaluar las tareas que de una u otra manera impactan, ¿sí? Pueden impactar, ya sea negativamente o que ya han producido trastornos musculoesqueléticos u otras enfermedades profesionales a esos trabajadores. Entonces, es necesario identificar los factores de riesgo, ¿cierto? A través de la evaluación, la valoración, aplicar las medidas correctivas necesarias, ¿sí? Y en caso que no haya dolencias o impacto en la salud de las personas, medidas preventivas, ¿no es cierto? Medidas preventivas a través de los estudios ergonómicos, ¿no es cierto? Que obviamente es importante la participación de nosotros como profesionales con conocimientos en ergonomía. Si bien la legislación nos toma como profesionales con conocimiento en ergonomía, pero nosotros somos ergónomos, o sea, tenemos la capacidad, tenemos la validez, ¿no es cierto? Y el conocimiento necesario, ¿no es cierto?, para poder participar y involucrarnos en estos temas, para darle soluciones desde el fondo, ¿no es cierto?, a esta área del agro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dicho esto, Eli, no sé si hay un corte ahora, 9:35, 9:36. Pablo, si vos considerás que necesitas unos minutos más para avanzar y cortar tu presentación en el momento que te parezca más oportuno, podés extenderte unos minutitos. ¿Querés que nos tengamos unos minutitos más? Eso lo dejo a tu criterio, si te Sí, parece. vemos una, una placa más y vamos Perfecto. al corte. ¿Ah? Así Dale. no se cansa. Así realmente es una charla dinámica y bien ergonómica. Eso iba a decir, bien ergonómica, y para el corte, para el, digamos, entre uno y otro hay algo muy ergonómico también. Así que bueno, te dejo, Pablo, que sigas. Dale, un ratito más. Entonces, bueno, redondeando un poco para irnos al breve descanso con pausa activa, eh, vamos a desarrollar un poco los objetivos de la ergonomía. Si bien siendo un poco redundante, ¿no es cierto? Pero bueno, es importante dejar bien en claro, ¿sí?, estos conceptos de ergonomía y cómo se interrelacionan con el marco legal vigente y hacia dónde vamos. Es también como una reflexión, tomar en cuenta el espíritu, ¿no es cierto?, que tiene el marco legal y qué es lo que falta, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que avanzar. Entonces, la persona como centro de estudio, ¿sí? Teniendo en cuenta la prevención de riesgos, ¿sí? Desde riesgos biomecánicos, desde la seguridad, por prevención de los accidentes, enfermedades profesionales, para lograr un bienestar, ¿no es cierto? Un equilibrio biopsicosocial, un bienestar de la salud de la persona, para que obviamente los objetivos de productividad que se les asigne, teniendo en cuenta las herramientas necesarias para poder realizar esa actividad de trabajo, ¿sí? La productividad sea satisfactoria y la eficiencia de las personas sea la esperada, ¿cierto?, para poder lograr un equilibrio y un rendimiento global del sistema. Así que, dicho esto, vamos a proceder a ir al corte, Eli. Si estás ahí, Sí, por supuesto, no Pablo. me quiero Bueno, extender más. antes de hacerlo y mientras van preparando algo que tenemos para lo que vos adelantaste, las pausas activas, quiero agradecer antes de eso, por un lado, a los 294 participantes que tenemos conectados en este momento, comentarles que se van a entregar certificados después que termine Pablo, les voy a comentar más en detalle sobre eso, y agradecer, mira, estamos internacionales, Pablo, una vez más desde Centroamérica, nuestros queridos hermanos centroamericanos, porque
Digo, ya no es el primer seminario en el que están, desde El Salvador, desde Guatemala, también desde Venezuela y desde Perú, y después Wow, dentro del país, te diría que a lo largo y a lo ancho, literalmente. ¿Por qué? Porque tenemos desde Jujuy, Tierra del Fuego, Rosario, San Rafael, Entre Ríos, Mar del Plata, Bahía Blanca, Corrientes, San Juan, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Chubut y Misiones. Y Saladillo, Tandil, La Plata también desde ahí, así es que como verás, bastante masivo, digo, una audiencia bastante variada, muy federal. qué bueno, la verdad que es muy importante eh, que esté conectada toda esta gente. Yo la verdad que agradezco un montón el tiempo que se toman en estar conectados, en prestar atención, en participar, porque bueno, justamente como la ergonomía es el estudio del trabajo, ¿cierto? Reúne un montón de disciplinas afines, es importante que todos participemos los que estamos en estos temas del trabajo, porque todos aportan. Entonces, Totalmente, bueno, se hace como más rico, digamos, más rico después el objetivo, ¿no es cierto? Así que, y el por fin supuesto. de estos seminarios y de difundir y divulgar las buenas prácticas de la ergonomía, ¿no es cierto?, para la prevención de riesgos, ¿no es cierto?, en posturas forzadas en el agro. Quiero saludar porque me fijé y se siguen agregando participantes a la provincia de Catamarca, a la localidad de Chascomús, Pilar, a nuestro querido país hermano Uruguay también. Así es que bueno, Pablo, se siguen sumando participantes, regiones, Qué países. bueno, Así es que bueno, si te parece, avanzamos. Cuando vos dispongas, buenísimo. Ahí volvimos, ahí muy volvimos a la bien. pausa activa. Que bueno, es muy importante tener en cuenta esto, todos los participantes que están del otro lado, ahí sentados en sus ordenadores, pantallas PVD, computadoras, notebook, lo que sea, mover los segmentos corporales, Y respirar sí, profundamente, estirar la espalda, nos totalmente, vuelve con otra energía, ¿no es cierto? sin duda. Mejora los niveles de atención, mejora la circulación de la sangre, entonces bueno, eso ayuda a que más allá de tener por ahí una condición ideal, que tienen una silla ergonómica, los que tienen un buen plano de trabajo respecto a la visión y demás, es muy necesario mover el cuerpo, mover, distender, respirar, caminar, Por supuesto. para reiniciarse, digamos. Una buena recomendación ergonómica. Exactamente, Bueno, Pablo, te exactamente. dejo para que avances. Dale. Ahí se ve, te estoy compartiendo la ¿Todavía? pantalla, No, no. Todavía ¿no? no. Yo te A ver qué aviso. Por pasó. ahora no. Bueno, a ver, a ver, a ver. Pará. Ajá, ajá. Ahora sí, a ver ahí. Ahí se ve. Buenísimo, Se ve perfecto, Pablo. buenísimo. Dale. Bueno, vamos a continuar. Dale. Vamos a continuar. A ver que me acomode. Ahora sí. Ahí está. Sí, y ahora sí. Justo te iba a Ahora decir que sí. está perfecto ahora. Así es que Buenísimo, buenísimo. Veníamos del rendimiento global del sistema. Y bueno, un poco lo que queríamos seguir mostrando es la visión ergonómica del trabajo, ¿cierto? Eh, de tareas en el agro que tiene que ver con la actividad, ¿no es cierto?, del agro, y podemos definir ahí claramente dos tipos de trabajo, ¿no es cierto? El trabajo manual, ¿sí?, que requiere una demanda física, biomecánica, ¿no es cierto?, desde la energía humana, y un trabajo mecanizado en el ejemplo de abajo, que tiene que ver con no tanto la demanda física, porque no son trabajos manuales, sino más bien tienen interfaces, máquinas, entonces por ahí demanda un poquito más de otros recursos que tienen que ver con recursos mentales para poder desarrollar la actividad de trabajo, la tarea, ¿no es cierto?
Con respecto a las posturas forzadas, si vemos ahí en los ejemplos, claramente el trabajo manual demanda un riesgo biomecánico con mayor intensidad por el hecho de que son posturas que se mantienen de forma permanente durante ciclos de trabajo largos en la jornada, donde las personas están realizando las tareas de cultivo, de cosecha. Entonces, vemos cómo ese factor de riesgo, simplemente con ver la foto, obviamente que se hacen estudios en las jornadas de trabajo, ¿no es cierto? Los estudios ergonómicos para poder determinar todos los factores de riesgo, los diagnósticos, las evaluaciones, se hacen in situ, en los puestos de trabajo, entonces, bueno, eso requiere estar y analizar el trabajo real. Por eso, bueno, acá desde la foto uno puede comentar, ¿no es cierto? Y dar como ejemplo estos factores de riesgo que se ven por las posturas forzadas, por flexión de tronco hacia adelante, y bueno, y a su vez, desde la visión ergonómica, tener en cuenta, ¿no es cierto?, la diferencia que hay del trabajo manual y el trabajo mecanizado, ¿no es cierto?, que obviamente que los dos requieren de energía humana, pero de diferentes maneras. Una es más bien desde el esfuerzo físico y el otro es del esfuerzo más mental, digamos. Utiliza más recursos mentales para poder realizar la actividad de trabajo. Y acá nos metemos un poco más en las posturas forzadas, en lo que tiene que ver con la evaluación, ¿cierto? De los aspectos y los factores que se deben tener en cuenta desde el punto de vista biomecánico, ¿cierto? En la jornada de trabajo, cómo la persona, si esa postura que adoptas de forma continua, de forma habitual, todos los días, o es solamente un pequeño lapso de tiempo, o en cortos ciclos de trabajo. Bueno, también, por ejemplo, los segmentos corporales, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuál es la posición del tronco, ¿sí? Del cuerpo, el cuello, si está en flexión, extensión, lateralización, los brazos, si están mucho tiempo, fíjense en el ejemplo eh, inferior izquierdo, ¿no es cierto? Donde la persona está cultivando frutos, que está con brazos por encima de los hombros, ¿sí? Con el brazo elevado, con hombros en abducción, ¿no es cierto? Alcanzando el fruto. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta esas condiciones, esos factores, y los movimientos de los segmentos corporales, si es supinación, pronación, si es rotación de los mantos rotadores, ¿sí? Cómo es la posición de las muñecas, si, inclusive, si bien nosotros estamos con este tema central, que tiene que ver con las posturas forzadas, pero hay otros factores de riesgo biomecánicos que se van mixando, que tienen que ver, que se complementan en el manejo manual de carga, en los movimientos repetitivos, en los factores de bipedestación, cómo está presente, ¿no es cierto?, este factor de riesgo como las posturas forzadas. Es como un factor común, digamos, porque en el riesgo, por ejemplo, cuando se realiza una manipulación manual de carga, más allá, analíticamente, dependiendo del peso que se levante, en qué posición se está levantando ese objeto, en qué posición se traslada. Entonces ahí, si el levantamiento manual, por ejemplo, como vemos en las, como es en la foto de abajo, inferior derecha, no, está en una postura forzada, fíjense, ahí hay un levantamiento entre dos personas, que están cada uno con una mano levantando una bolsa de más de 50 kilos, entonces, digamos, un riesgo no tolerable de todos los aspectos. Entonces, bueno, cómo se presenta, ¿no es cierto?, este riesgo de postura forzada con otros factores de riesgo también. Entonces, bueno, nosotros justamente este análisis que hacemos, eh, se tienen en cuenta, ¿no es cierto?, todos estos aspectos, inclusive también, bueno, la cintura, porque justamente todas las posturas antinaturales van a afectar diferentes partes del sistema musculoesquelético, ¿no es cierto? Si la cintura, por ejemplo, con peso, como
estamos hablando del manejo manual de carga, se hace un movimiento de rotación, lateralización, la extensión, cómo va a afectar, ¿no es cierto? Cómo va a afectar la columna, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sumado también, si las personas trabajan en cuclillas o arrodillados, ¿sí? Que es una postura, más allá de que ser muy incómoda, es la que, digamos, el cuerpo permite menos tiempo de duración, ¿sí? Y que afecta más rápidamente. Y bueno, eh, en otro ejemplo también vemos en la vacunación de animales, ¿sí? Cómo el diseño de la actividad, los planos de trabajo, no son acordes o no fueron diseñados, ¿sí? Para que la persona pueda estar en una postura cómoda, natural, ¿sí? Sin tener que adaptarse, ¿sí? Al trabajo. Entonces, por eso, nosotros desde la ergonomía, ¿sí? Lo que nosotros evaluamos y buscamos es que, en este caso, para evitar este tipo de posturas forzadas, como vemos en el tema de la vacunación, ¿cierto? Ahí habría que rediseñar el puesto en esta situación de trabajo, donde sería necesario generar alguna cavidad, ¿sí? En alguna pared lateral, ¿cierto? Para que la persona, en vez de estar en esa postura flexionada hacia adelante, encima tiene como riesgo de caída porque está por encima, más de la mitad del cuerpo está por encima de la baranda, entonces también tiene riesgo de caída, no solamente una exigencia de carga postural, sino también un nivel de riesgo desde el punto de vista de la seguridad donde se puede caer. Entonces, bueno, yo pensaba, digo, pensando en voz alta, se podría hacer una cavidad en la zona lateral, ¿no es cierto? Que entre las extremidades superiores de la persona, ampliamente, que entre los brazos, las manos, parte de su cuerpo, para poder vacunar los animales sin tener que ponerse en riesgo de esa manera. Inclusive el hecho de generar en esta situación de trabajo estas posturas forzadas durante tanto tiempo, porque no es que vacunan un animal, vacunan un montón. Entonces, estar permanentemente en esa postura, la persona a lo largo de al fin de la jornada termina con mayor cansancio, porque utilizó más recursos, ¿no es cierto?, físicos, ¿sí? Más energía humana, ¿sí? Para realizar esa tarea. Entonces, el desgaste va a ser mayor. En cambio, si lo rediseñamos a esa situación de trabajo y aplicamos esas acciones correctivas, reconfiguramos la tarea, obviamente que va a ser mayor la efectividad y la productividad de vacunación de esa persona, y obviamente que lo va a hacer desde un lugar más seguro y más confortable. Entonces, al final de la jornada, va a terminar menos cansado, va a haber realizado menos gasto energético y va a haber cumplido con su objetivo de productividad, de haber vacunado todos los animales a lo mejor que necesitaban en ese día, en esa jornada. Entonces, va a ser positivo el rendimiento global del sistema, ¿sí? Y bueno, dicho esto, nos vamos a meter un poco en el impacto que tiene, ¿sí? Las situaciones de trabajo, como vimos anteriormente, que no cumplen con un diseño ergonómico, que terminan siendo factores de riesgo biomecánicos, ¿sí? Que aportan, digamos, al trabajo digamos, un tema ahí disergonómico, ¿sí? Disergonómico, que va a estar afectando la salud de las personas. No solamente la productividad va a afectar, sino también va a afectar la salud de las personas, impactando sus sistemas musculoesqueléticos a través de los TME, ¿sí? Que son los trastornos musculoesqueléticos. Si bien, como mencionaba, eh, no es solamente por una postura forzada, sino que también pueden, digamos, mixarse, incorporarse otros factores de riesgo en una misma tarea, ¿sí? Que obviamente va a depender, ¿sí? El impacto va a depender primero, si hay un sobreesfuerzo físico de la persona, que eso obviamente va a ser por la demanda de trabajo, ¿sí? Desde el punto de vista físico, fisiológico, biomecánico y otros, ¿no es cierto? Que afectan o inciden indirectamente también, ¿sí? Como factores de riesgo.
y obviamente que tienen que ver las características y rasgos de la persona, con respecto a sus características morfológicas, su condición física, ¿sí? Con su condición antropométrica, ¿sí? Que por ahí justamente el diseño del trabajo no se adecua o no se adapta a esas condiciones psicofísicas y antropométricas de las personas. Por eso vemos el desequilibrio, ¿no es cierto? Y el impacto de los factores de riesgo, ¿sí? En el lapso del tiempo. Entonces, también tiene que ver otros factores, ¿no es cierto? Más con la organizacional, con respecto a las pausas, a los descansos, ¿sí? De cómo impactan en los riesgos biomecánicos, ¿no es cierto? Y en la salud de las personas, van de la mano, ¿sí? El sobreesfuerzo físico, la sobrecarga postural, ¿sí? De ese sistema musculoesquelético cuando supera, ¿sí? Cuando supera funcionalmente y estructuralmente la capacidad, ¿sí? La capacidad de potencial que tiene esa persona, de su sistema musculoesquelético, ¿sí? Sin tener descansos, obviamente se va a generar fatiga, se va a generar dolencias, donde van a alterar ese sistema. Por lo tanto, probablemente esa persona, si a corto, mediano o largo plazo, va a tener una lesión, ¿sí? Una afección de TME. Entonces, bueno, ¿cuáles son, digamos, para tener en cuenta y encuadrar desde el espíritu preventivo, nuestro marco normativo legal, ¿sí? La ley de riesgo del trabajo, ¿sí? Que es la 24.557. También tenemos, eh, también tenemos la ley complementaria del riesgo del trabajo, la 27.348, el decreto 351, bueno, el listado de enfermedades profesionales, y bueno, y todo lo que hace a marco normativo de ergonomía, ¿cierto? Que tiene que ver con la resolución 86, resolución 295 y todas las que se fueron desarrollando durante el lapso del tiempo, y en particular esta es del decreto 49, ¿sí? De nuevas enfermedades profesionales, donde, bueno, ahí justamente las posiciones forzadas son aquellas en las que la columna lumbosacra deja de estar en una posición funcional, ¿no es cierto?, para pasar a otra inadecuada, que ahí se definen, ¿no es cierto?, Eh, digamos, dentro, o se reconocen en enfermedades de hernias, se reconoce, perdón, como hernia discal, lumbosacra, con o sin compromiso radicular, donde afecta un solo segmento columnario. Que bueno, que más allá justamente, como agente, ¿sí? Que se puede generar de exposición a levantar, de la actividad, ¿no es cierto?, la tarea de levantar, trasladar o mover objetos, obviamente que entra las posiciones forzadas de la columna vertebral lumbosacra, ¿no es cierto? Por los gestos repetitivos, digamos, como se consideran, o movimientos continuos o repetidos, ¿sí? Efectuados durante la jornada laboral, ¿sí? Eso en un conjunto, ¿sí? O que justamente dentro de esa jornada laboral, lo que se van a utilizar en un mismo conjunto como ostomio neuroarticular de la columna lumbosacra. Entonces, por eso son nombradas en este código de SOP, ¿cierto? Las posiciones forzadas. Eli, consulta, ¿íbamos a hacer acá alguna intervención o continuamos? No, diría que continúes, Pablo. ¿Continuamos? Sí, sí, Bueno, dale. bueno, dale, perfecto. Bueno, acá tenemos acá el cuadrito, ¿sí? Haciendo alusión a las resoluciones, a la ley de riesgo del trabajo y el listado de enfermedades profesionales, los agentes de riesgo, ¿sí? De posiciones forzadas y gestos repetitivos, un poco cuáles son las enfermedades, las afecciones, cuáles son los segmentos corporales que comprenden, ¿no es cierto? Y las actividades de trabajo. Que bueno, tenemos ahí el hombro doloroso, como por ejemplo puede ser tendinitis de los magnetos rotadores, bueno, del codo, la enfermedad del codo, con la epicondilitis, codo tenista, bueno, o epitrocleitis, muñeca, manos y dedos, bueno, ahí podemos tener tendinitis, perdón, síndrome de túnel carpiano, síndrome de túnel
de Gullón, en fin. Son todas enfermedades que pueden generarse en enfermedades en extremidades superiores y de cuerpo entero. Todos estos dolores de los trastornos musculoesqueléticos, ¿cómo van a afectar, ¿no es cierto? O estos trastornos musculoesqueléticos, ¿cómo van a ser afectados sobre las personas? Bueno, a través de dolores se van a manifestar por limitaciones de los movimientos, ¿no es cierto? Y cuando ya están más avanzados en enfermedades, y esos diagnósticos no son positivos, eh, pueden someterse a las personas a operaciones quirúrgicas, y pueden dejar alguna incapacidad. Entonces, bueno, por eso el espíritu preventivo de todo el marco legal para no tener que llegar a estas condiciones. Y obviamente que el efecto sobre las empresas tiene que ver con el absentismo, con la disminución de la calidad del producto, con la falta o la pérdida de competitividad, en fin. Vamos a ver un poco también relacionado a las posturas forzadas, como antes, allá en los inicios, hace muchos años atrás, en la actividad del agro, se desarrollaba esta tarea, ¿no es cierto? La productividad, ¿sí? Eh, con las máquinas, ¿no es cierto? Con las máquinas y equipos de aquella época, que, bueno, era más utilizar la energía humana, ¿sí? Era más esfuerzo físico, más sobreesfuerzo corporal, para poder cumplir, ¿no es cierto? Con el trabajo de las tierras. Entonces ahí vemos los ejemplos de cómo, en qué condiciones, ¿cierto? Desde el punto de vista con una visión ergonómica, cómo se desarrollaban las tareas. Lo dejo para que lo piensen, y clasifiquen o califiquen esos ejemplos, ¿no es cierto? Y bueno, acá vemos después cómo se fue evolucionando, cómo fue cambiando esa condición, y eh, se fue disminuyendo la carga de trabajo desde el punto de vista biomecánico, carga postural, ¿sí? Eh, se fue optimizando para que justamente la persona, este sistema de trabajo necesite menos recursos, sobre todo físicos, biomecánicos de la persona, y pueda estar en un lugar o en un trabajo más confortable. Y acá, una vez en tiempos actuales, llegado la tecnología, podemos ver de cómo la tecnología, la inteligencia artificial, cómo van avanzando, y se va adecuando el trabajo cuando incorporamos este tipo de herramientas y equipos, cómo se va eh, buscando no solamente una mayor productividad, sino también que esté adaptado a las capacidades y limitaciones de las personas, logrando un bienestar en la calidad de vida laboral, ¿no es cierto? Acá nos vamos a meter ya en el último tramo de la exposición. Vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con la cosecha de papas, donde, bueno, hago alusión un poco a la jornada, al tiempo de trabajo, eh, que tiene que ver, ¿no es cierto?, el tiempo de trabajo, las jornadas, con el tiempo y los ciclos de trabajo en los cuales las personas permanecen en esas posturas forzadas, ¿no es cierto?, que no son posturas naturales, que realizan este movimiento manual de carga, ¿no es cierto? Y que, bueno, si ustedes ven, por ahí son condiciones desde el punto de vista ergonómico que tienen muchas dificultades, ¿sí? Que se transforman en factores de riesgo, disergonómicos, y que en un punto pueden generar o afectar la salud de las personas si no se toman medidas al respecto, ¿no es cierto? Entonces fíjense ahí en las imágenes, ¿sí? De las posturas, del manejo manual de carga, de cómo van desarrollando la actividad de trabajo, la recolección de papas, ¿no es cierto? Y bueno, que es un trabajo en equipo, y bueno, y requiere de energía humana y sobreesfuerzo físico con respecto a la carga postural, sobre todo, ¿no es cierto? Que permanecen a lo largo de la jornada, estos trabajadores, ¿no es cierto?, para cumplir. Desde el punto de vista analítico, hay un método que se llama RULA, bueno, que es una rápida evaluación,
¿sí? Que bueno, que ahí nosotros podemos, a través de imágenes, ¿no es cierto? Podemos determinar cómo son las posturas con respecto a los ángulos de los segmentos corporales, ¿sí? Las posiciones, si rotan o no rotan, si realizan una carga, una fuerza o carga, ¿no es cierto? Con respecto a la manipulación, que genere sobrecarga postural, ¿no es cierto? Y ahí vemos los segmentos, por ejemplo, en la valoración, digamos, del grupo A, tenemos la puntuación del brazo, el antebrazo, ¿sí? La muñeca, si tiene giro o no la muñeca, la puntuación de la fuerza, digamos, luego del grupo B, que bueno, ahí puntuamos el cuello, el tronco, las piernas, en fin, se logra una puntuación y después se da un resultado. Obviamente, que por esas posiciones antinaturales y el contexto de la situación de trabajo, es un riesgo, ¿no es cierto?, donde eh, obviamente impacta y requiere de cambios urgentes en la tarea, ¿no es cierto? Que se debe reconfigurar esa tarea teniendo en cuenta ese plano de trabajo, eh, que si no se puede adaptar o no se puede modificar esa condición de plano de trabajo, deberíamos ver de adecuar las personas que se puedan, adaptar a esa situación de trabajo. Por ahí se tiene en cuenta siempre la antropometría, ¿no es cierto? Que obviamente que en ese caso las personas demasiado altas, para estar en posturas más bien flexionados, o agachados, o semiparados, semisentados, les va a costar más. Entonces por ahí sería más conveniente tener en cuenta personas de menor estatura, ¿sí? Impactaría menos en su sistema musculoesquelético este tipo de actividades, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es un análisis, igual estoy como pensando en voz alta, pero es un análisis, cosas a tener en cuenta, ¿cierto? Y bueno, con respecto a las medidas correctivas y preventivas, podemos ver de que se puede realizar o reemplazar toda esa energía humana, ¿no es cierto? O el trabajo más grueso, más complicado, o las tareas que requieren mayor sobreesfuerzo físico y sobrecarga postural, ¿no es cierto? A través de ayudas mecánicas, máquinas que puedan realizar ese trabajo, ¿no es cierto? Y que las personas, en vez de hacer directamente el trabajo, digamos, que genera eh, afecciones, sino realizar otro tipo de trabajo, ¿no es cierto? Ayudando a la máquina, ¿sí? Para facilitar, ¿no es cierto?, la actividad de trabajo y cumplir con los estándares de productividad. Entonces, bueno, para disminuir la probabilidad o tener en cuenta, ¿cierto?, la prevención de los factores de riesgo es importante, ¿sí? Estudiar a través de la ergonomía, ¿no es cierto?, implementando los estudios ergonómicos del puesto de trabajo para poder determinar, diagnosticar los factores de riesgo, ¿sí?, y tomar medidas preventivas. No solamente desde un diagnóstico, sino también desde la información y la educación de los trabajadores sobre las medidas preventivas que se deben tomar para poder evitarlo, ¿no es cierto? Y disminuir el impacto en la salud de los trabajadores, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta siempre, desde el punto de vista de la posición corporal, ¿no es cierto?, que adoptan las personas para determinados tipos de trabajo, el tiempo, ¿sí?, y la fuerza que desarrollan sumado a los movimientos, ¿sí? Eso va a determinar la sobrecarga o la carga postural, ¿sí?, y el impacto de las enfermedades al sistema musculoesquelético, que tienen que ver con las que habíamos nombrado anteriormente como agentes de riesgo. Entonces siempre desde el carácter preventivo, ¿sí?, evaluando e implementando las mejoras, no solamente desde el punto de vista de ingeniería, ¿no es cierto?, ayudando desde la utilización de herramientas mecánicas o el rediseño de herramientas manuales para disminuir la fuerza, ¿no es cierto?, la fuerza manual o la sobrecarga postural y los dispositivos que se pueden aplicar, sino también de las medidas administrativas con la rotación de personal, ¿sí?, implementando pausas, ¿no es cierto?, ¿para qué?
para que si los segmentos corporales comprometidos en una tarea que generan una posición forzada son de manera permanente, el ciclo de trabajo es largo, por ahí podemos acortar ese tiempo o ese ciclo para que no se fatiguen esos paquetes de músculos, ¿no es cierto? Y vamos rotando en diferentes tipos de tareas, ¿sí? Para que trabajen otros paquetes de músculos y no fatiguemos los mismos. Entonces eso va a hacer de que haya una oxigenación, digamos, en esos sistemas, en los sistemas musculoesqueléticos de las personas, donde logren recuperarse esos músculos. Y bueno, también hay planes de fortalecimiento y demás cuestiones que van a ayudar, ¿cierto? Desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista, sin tener en cuenta, tener que modificar la condición de trabajo desde el punto de vista de ingeniería, ¿sí? O el rediseño, sino desde el punto de vista más bien humano, ¿cierto? Y bueno, está de más de decir que es necesario el seguimiento, el estar, el diagnóstico constante, de las condiciones de trabajo para lograr la optimización, ¿no es cierto? La optimización de las tareas, de la actividad y del rendimiento global del sistema, ¿no es cierto? Y bueno, para terminar era esto, así que bueno, muchas gracias por estar ahí eh, hasta esta hora, si bien te animo un poquito, pero bueno, la verdad que estoy muy agradecido por todas las personas que están conectadas y están compartiendo este seminario hasta el final. Así que bueno, muchas gracias. Pablo, Eli, bueno, muy, pero muy interesante todo lo que comentaste y valió la pena. Perfecto que te hayas extendido porque realmente todo el aporte que hiciste es súper interesante. De hecho, en todos los comentarios, preguntas y todo, bueno, ponderan mucho tu exposición. También desde Chivilcoy, desde Neuquén, desde General San Martín, desde tu querida Córdoba, Villa María. Así es que bueno, sigo mencionando porque son localidades que se fueron conectando, digo personas de esas localidades, así es que bueno, y antes de despedirte, antes de agradecerte formalmente desde el programa Prevenir, te quiero invitar a que veas, y antes en realidad de hacer las preguntas, porque digo, primero vamos a hacer, antes de despedirte, preguntas para que vos puedas brindar respuestas. Hay muchas, pero se han seleccionado algunas. Pero antes te invito a que veas, el próximo 10 de agosto se va a realizar el próximo seminario. Así que te invito a que veamos juntos cuál va a ser el contenido y quiénes van a ser los especialistas que van a estar. qué bueno. Hola, soy Sergio Galeri. Junto con Rodolfo Gareis estaremos participando del próximo seminario web del programa Prevenir. Se realizará el jueves 10 de agosto a las 9 a.m. Argentina. El tema que trataremos será prevención de ruidos y vibraciones en tractores y otras máquinas agrícolas. Los esperamos. Bueno, ahí está, el próximo seminario, prevención de ruido y vibraciones en tractor y otras máquinas agrícolas. Van a estar al frente de esta disertación el ingeniero Rodolfo Gareis y el ingeniero Sergio Galeri, que justamente mencionaron recién, se presentaron. Recuerden que es el 10 de agosto, pero pueden ir inscribiéndose sin problema desde... Digo, apenas cortamos, hacen la encuesta, que ya les voy a comentar de qué se trata, y ya se inscriben para el 10 de agosto para poder aprovechar toda esta formación que brinda el programa Prevenir. Eli, quería meter un bocadito ahí. Bueno, les Por cuento supuesto. que acá en Córdoba, el 2 y 3 de noviembre, vamos a tener un congreso de ergonomía y bueno, quedan todos invitados si quieren participar, que bueno, que vamos a tratar un montón de temas del trabajo, así que Qué bueno, ahí desde la interesante. página. Sí, sí, sí. En Va a la ser acá en ciudad de Córdoba, así Córdoba, que en la va a ciudad de ser Córdoba, presencial, así que Pablo, sí, en la ciudad de Córdoba, así que los esperamos. Todos los que quieran buenísimo. venir para Córdoba. Van a ser 2 días intensos, de mucha actividad, de mucha ergonomía, para ergonomizar, seguir ergonomizando, digamos, todo lo que tiene que ver el trabajo acá en Argentina. Así que bueno, contentos de que, bueno, justo ayer salió la publicación de que ya está el Congreso, ya se va a hacer, y bueno, es importante porque después de una pandemia tuvimos un montón de actividades a distancia,
bueno, estamos volviendo a poder compartir de forma presencial. Sin Así duda, que, así que bueno, es re importante. sin Pueden duda. Y entrar a la página, ese ida sí, y vuelta, digo, si querés, perdón, decir la página. sí, adea.org.ar, y si no en las redes sociales, en el Instagram, así que desde ahí pueden entrar y ver las opciones para inscripción, y bueno, la esperamos en Córdoba. Buenísimo, gracias por la invitación, Pablo. Y bueno, y ahora si te parece, pasamos a las preguntas que se han Dale. seleccionado, como dije hace un rato, algunas que son las más representativas. Nos encantaría mencionar todas, pero bueno, por una cuestión de tiempo hay que ajustarse un poquito. Pero voy por la primera, presta atención, Pablo. Dice, Sí. ¿cómo demuestro fácticamente que tengo un programa de ergonomía integrado? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que mostrar, por ejemplo, dice acá la pregunta, o quien pregunta, ante una inspección de la SRT? Bueno, un poco lo mostramos al principio, que tiene que ver con la gestión de riesgos biomecánicos, o sea, con el PEI, con el programa de ergonomía, de cómo se implementa. Lo que hay que hacer es, primero, eh, desde el área de higiene y seguridad, ¿cierto? Identificar los factores de riesgo, ¿sí? A través del protocolo de la resolución 886, ¿sí? Anexo 1, y bueno, incorporar un ergónomo, o una persona, un profesional con conocimiento en ergonomía, ¿no es cierto? Incorporarlo para soporte y para poder estudiar el trabajo, ¿no es cierto? Desde el principio, que tiene que ver con la identificación, después para poder elaborar los estudios ergonómicos, ¿sí? Que bueno, que la primera etapa es, como decíamos, de la identificación, luego se hacen los estudios, los informes ergonómicos con la aplicación de métodos internacionales, con el diagnóstico, y una evaluación donde van a determinar las acciones correctivas. Todas esas acciones correctivas y preventivas se van a plasmar, ¿no es cierto?, en la planilla del 86, en informes complementarios de economía, ¿no es cierto?, y se van a armar matrices de riesgo, se van a hacer un seguimiento, se van a aplicar esas medidas, ¿no es cierto?, correctivas en los puestos de trabajo, y ahí tenés toda la documentación necesaria para poder presentar ante una inspección. Y obviamente con ese seguimiento, ¿no es cierto?, una vez implementada, volver a evaluar y diagnosticar para determinar si ese nivel de riesgo, ¿no es cierto?, es tolerable, está por debajo, ¿sí?, de la posibilidad que pueda producir algún impacto sobre la salud de las personas. Y obviamente, como les decía, es muy importante, más allá como espíritu de prevención, ¿no es cierto?, de los factores de riesgo, ¿sí?, de producir daños a las personas, de la salud, sino desde el punto de vista de la productividad y la eficiencia, ¿no es cierto?, que va, eso, digamos, ayuda al rendimiento global del sistema. Buenísimo. Bueno, voy con la segunda, Pablo. Sí. ¿Existen soluciones para reemplazar el horquillado manual de verduras? Es un problema ergonómico que nos preocupa y afecta, dice quien pregunta. Seguramente hay que evaluarlo, ¿no es cierto? Hay que evaluar toda la condición de trabajo, ¿sí? Hay que evaluar la actividad, el trabajo real, para poder determinar cuáles son los movimientos, cuáles son las posturas de trabajo, y bueno, y ver cuáles son las posibilidades, ¿no es cierto?, de rediseñar esas herramientas manuales y la condición, ¿no es cierto?, para mejorar esa situación de trabajo, ¿no es cierto? Sí se puede, obvio, sí. Bueno, voy con la tercera. ¿Qué método de evaluación de riesgo recomendás? Bueno, depende para qué factor de riesgo. Hay métodos globales, ¿no es cierto? Como por ejemplo el IBB, el método MAFRE, que tienen diferentes, digamos, como objetivos, como evaluaciones globales. Y después tenemos otros métodos que son de factores de riesgo biomecánicos más puntuales, como por ejemplo el RULA, que es para posiciones forzadas, el REVA, después para evaluaciones manuales de carga, levantamiento se usa la NIOSH, igual que en transporte y el empuje y el arrastre, con lo que son normas ISO, para la fuerza manual, en fin, digamos, esos son los métodos que más se utilizan, digamos, y más prácticos. En fin, los métodos muchas veces tienen limitaciones en su aplicación.
Entonces, por ahí hay que saber bien cuáles son las limitaciones que tiene cada método para poder elegir el método adecuado y que el error que pueda llegar a tener ese diagnóstico sea más o menos, o esté dentro, ¿no es cierto?, de lo aceptable para que lo que nosotros evaluemos podamos determinar lo más real posible esa condición. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y vamos con la última. A través de la mecanización del trabajo, ¿se reducen los puestos de trabajo? Mira, obviamente que tiene mucho que ver el contexto de la organización y cómo se puede distribuir, ¿no es cierto?, las tareas. Obviamente que no. Siempre hay mucha gente que tiene miedo de la aplicación de las tecnologías porque se pueden reducir la cantidad de puestos de trabajo. Yo entiendo de que la buena aplicación de las tecnologías como herramientas, como ayudas, ¿cierto?, para reemplazar los trabajos forzosos que generen afección a las personas, también aplicadas, y no va a haber menos puestos de trabajo, sino que justamente son una ayuda, un complemento a las personas, siempre adecuando esas tecnologías y esas ayudas mecánicas para que las personas puedan tener una mayor productividad y una disminución del impacto de los factores de riesgo en la salud. Entonces van a tener una mejor vida laboral, una mejor calidad de vida laboral con esta aplicación de la buena aplicación de las tecnologías, ¿no es cierto?, en el mundo del trabajo. Bueno, excelente, Pablo. La verdad que muchísimas gracias desde el programa Prevenir 2023. Pablo acaba de desarrollar prevención de riesgos por posturas en el agro. Van a disponer después de la presentación. Y bueno, queremos agradecerte porque la verdad que fue sumamente interesante y enriquecedor. Y bueno, seguramente en próximos encuentros quizá estemos, y si no, en el seminario o congreso que mencionaste de noviembre. Quizá estemos por allá por tu provincia. Bueno, Eli, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, al programa Prevenir, a la UART, a toda la gente que está conectada del otro lado, de todos los lugares donde mencionaste que son una banda. La verdad Sí, que, bueno, aparte de impresionante. ser federal latinoamericano, la convocatoria de Prevenir, así que nada, muy contento de poder seguir economizando y aportando mi granito de arena desde acá, desde Río Tercero, provincia de Córdoba, bueno, para compartir bueno, y vivir este momento de la mejor manera. Así que bueno, agradezco a todos y Muchas bueno, gracias, eso es Pablo. todo. Gracias a Que ustedes. estés muy bien. Hasta la Gracias, Eli. próxima. Dale, nos estamos Bueno, viendo. estuvimos con el licenciado Pablo Mercado. Él estuvo desarrollando, como dijimos, el seminario de prevención de riesgos por posturas en el agro. Además de agradecer a Pablo, queremos agradecerle mucho a ustedes, porque en realidad sin ustedes esto no tendría ningún sentido. Gracias por el interés, gracias por aportar a la cultura preventiva, porque el hecho de que ustedes se formen va a repercutir que en los ámbitos laborales también la salud y la seguridad se mejoren. Así es que bueno, muchísimas gracias. Son realmente el alma de todos estos encuentros y de este programa Prevenir 2023. Antes de despedirme formalmente, quiero comentarles dos puntos muy importantes. Por un lado, el tema de los certificados. Se van a entregar certificados. Les pedimos que por favor revisen, se van a enviar vía mail, revisen su bandeja de spam, porque como es un envío automático, es probable que pueda llegar a la bandeja de spam. Y lo otro es pedirles una última cosa, y es que respondan una encuesta que también va a ser enviada, que es muy breve, pero para nosotros es sumamente importante para autoevaluarnos y para también hacer los ajustes que sean necesarios para ir mejorando en los próximos seminarios, en los próximos encuentros, y valoramos muchísimo la opinión y la evaluación que ustedes puedan hacer de todo esto que vamos proponiendo. Así es que bueno, ambas cosas, el certificado les llegará, la encuesta pedimos que la respondan, quedamos a disposición. Recuerden que el próximo 10 de agosto se realiza el 5º seminario de este programa Prevenir 2023. Un saludo muy grande a todos y muchas gracias por haber estado del otro lado. Hasta la próxima.